Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es el versículo que de aquí vamos a sacar el tema de esta predicación. Y Él es antes de todas las cosas. Se está refiriendo a Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta tu palabra. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos que tú vengas a este lugar y glorifiques tu palabra y la escribas, nos des el don de entendimiento, Señor, que tú nos alumbres nuestra mente para poder entender, Señor, para poder conocer las maravillas de tu evangelio, para poder conocerte cada día más, porque esa es tu voluntad, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero. Por eso te glorificamos, Señor, y pedimos que tú seas que nos ministre a cada uno de nosotros, nuestro corazón, Señor, que tú circundices nuestro corazón, nuestra mente, y que la escribas esta palabra en la tabla de nuestro corazón y se quede ahí por toda una eternidad, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por este tiempo, por este privilegio que nos da de poder reunirnos otra vez para oír su palabra. Ahorita que hay tiempo, es un privilegio que no todos poseen, y es una bendición, una grande bendición poder oír un poco de su palabra y que seamos transformados por medio de su evangelio para beneficio de nosotros, para poder conocer quién es Jesucristo. El mensaje y el título lo sacamos de aquí, el versículo 17, y le hemos puesto, como dice aquí, Cristo ante todas las cosas y sobre todas las cosas. Este evangelio que acabamos de leer aquí es un evangelio donde exalta, donde nos da a conocer quién es Cristo. Nosotros, el predicador, ese es el trabajo de él, predicar a Cristo. ¿Quién es Cristo? Vamos a ver quién es Cristo. Vimos aquí que es la imagen del Dios invisible. ¿A qué vino Cristo? Porque todo el evangelio viene y nos enseña el plan de redención, el plan de salvación que Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros podemos estudiar y estudiar el evangelio hasta, como dice la escritura, hasta llegar al pleno conocimiento de la sabiduría del Señor, del conocimiento a una imagen y semejanza, hasta que lleguemos a una perfección, dice ahí en su palabra, que nosotros tenemos que conocer esto. No nada más es Cristo, bueno, murió en la cruz y ya. Tiene un significado tan grande y tiene tantas riquezas, que una de las primeras, y es el mensaje de esta predicación, es que conozcamos a Jesucristo revelado. ¿Qué nos dice en la escritura? Vamos a mirar, estudiar, para que nosotros podamos comprender la anchura, la magnitud de las riquezas de su gloria, ¿verdad? Porque hay mucha bendición, hay mucho que aprender de él. Bueno, el versículo número 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios, vemos aquí, porque el apóstol Pablo está escribiendo a los colosenses
Y aquí está, en estos versículos, está escribiendo quién es Jesucristo en realidad. Y él dice aquí que él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos 1:3 dice, cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo, y la misma imagen de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos aquí en Hebreos 1:13 que dice que Él es el resplandor. Cristo es la misma imagen de su sustancia. La imagen quiere decir que Él es una copia. Nosotros no podemos ver a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero aquí la palabra nos muestra, queremos conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es la imagen, dice aquí, la sustancia, es una copia, es igualito. Queremos conocer a Dios, hay que mirar a Cristo, a enfocarnos en Cristo. Él es el resplandor de su gloria. No es nosotros. Usted puede decir, bueno, en Génesis dice que el Señor nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Y bueno, pues nosotros somos a imagen de Él también, pero nosotros no somos la misma sustancia. Nosotros somos a una imagen, pero una imagen que está desordenada por culpa del pecado. Al principio nos había hecho, era a su imagen, nos había en santidad, no conocíamos el pecado, pero cuando el hombre cae en pecado, todo esto se distorsiona. La imagen que nosotros teníamos de santidad, de eternidad en Él, se rompe la comunión y por eso nosotros no somos iguales. Cristo sí es igual a Dios. Él es la misma sustancia. Cristo es Dios. Él se encarnó en un ser humano para venir a enseñarnos, para venir a mostrarse ante nosotros quién era Dios. Una revelación en Jesucristo. En Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Aquí vemos claramente que Él es Dios, porque miren, hay muchas personas que enseñan que Jesucristo es un ser creado por el mismo Dios, que es un profeta. Le dijeron cuando Jesús estaba con sus discípulos, les dijo a Pedro, Simón Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro y los discípulos le dicen, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, que un profeta. Y le dice, pero ustedes, mis discípulos, los que andaban con él, a Pedro le dice, pero ¿quién dices tú que yo soy? Dice Jesús. Y le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Bien haces, le dijo Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces vemos aquí tanta evidencia, hay muchos versículos que muestran de que Jesucristo es Dios. No es un ángel, no es un profeta, aunque fue profeta y fue maestro y fue un rabino y fue tantas cosas que le podemos poner, pero Él era Dios. Y es lo que vamos a tratar de entender en estos versículos, de que Él es Dios, la misma sustancia. La deidad. La deidad. Deidad es 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre, exacto. Él era 100% hombre y 100% Dios. Porque en Filipenses 2:6 dice, pero Él se despojó de sí mismo. O sea, de Dios. Él quiso venir a enseñarnos a nosotros cómo deberíamos de ser. Vino y se humilló. Él vino y tomó el papel que a nosotros nos correspondía para la salvación de nuestras almas. Él se despojó, Él se negó a ser Dios. Por eso otra vez hemos dicho que Él no lo mataron, sino que de Él vino y puso su vida por nosotros. Él, cuando lo vinieron a arrestar, ¿qué le dice a Pedro? ¿Qué crees que no puedo llamar yo a una legión de ángeles? ¿Legión, hermano? Sí. Una legión de ángeles. Legión quiere decir muchos, ¿no? 12,000. Muchos ángeles, 12,000. 12,000 ángeles. Y un ángel tiene la capacidad de matar 185,000 personas.
185,000 personas. Un solo ángel tiene la capacidad de matar 185,000 personas en un minuto. En un minuto. Entonces vemos que el Señor tenía el poder. Por eso, mire, por eso los judíos tropezaban con la palabra, porque ellos decían, ¿cómo el rey de nosotros es un rey que anda en un burrito y que se deja hacer todas esas cosas? Ellos estaban buscando un libertador, y hasta la fecha queremos ver a un Cristo de poder, sí, pero un Cristo de poder porque Él nos enseñó que con humildad, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte. Ahí es cuando viene el poder de Dios, y el poder de Dios para salvación y para vivir en paz y para reconciliarnos con Dios, porque un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. El orgullo es uno de los problemas principales que el hombre ha tenido para no volver a tener esa comunión. Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Él no vino a juzgar a nadie. Él no vino como juez. Vino como el Salvador, humilde. Él vino, como dice aquí, y dio su vida, y dio la vida por nosotros, y tuvo una muerte, y muerte de cruz, lo más bajo que se podía ver en las muertes más crueles, porque el que era crucificado en aquel tiempo era lo más vil, era vergonzoso, era maldito. Dice que el maldito, sí, porque estaba suspendido, no estaba en el cielo ni en la tierra, estaba suspendido, por eso era maldito. Sí, estaba. Entonces vemos toda esa maldición que Él se hizo así por nosotros, porque Él, hasta el último minuto que Él murió, Él fue santo, sino que todos los pecados de nosotros cargaron con Él. Y sigue diciendo en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como lo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Estoy leyendo muchos versículos, es repetido, para que la misma palabra demuestre quién es Cristo, ¿verdad? A quién verdaderamente, porque el ser humano desde siempre ha tenido, por eso no creen mucho en Dios, porque el mismo ser humano y las deidades malignas han distorsionado la imagen de Cristo. Pero aquí vemos que nosotros podemos depositar esa confianza en Cristo, porque Él es Dios. Él no se equivoca. Dios, la palabra de Dios es inerrante, infalible e inerrante. No tiene errores y no tiene, es correcta. No tiene equivocación. Entonces nosotros podemos confiar en la palabra porque fue escrita por hombres, sí, por hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos todos estos versículos y a nosotros nos deben de convencer de que Jesucristo es Dios. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente todo, en Él habita corporalmente toda la deidad, como decía mi hermano Fernando. En Él habita toda la deidad. No, mande, ¿una pregunta? Diga. En una ocasión Cristo dijo, yo soy Él. Ah, sí, ahorita lo vamos a tener en un versículo aquí, porque yo soy el que soy. En Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto, porque muchos le decían a Jesús, ¿por qué tú te haces Dios y ni siquiera conociste a Abraham? Y en Juan 8:58 les dice Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjese lo que está diciendo Jesús. ¿Verdad? Él dice, antes que Abraham era, yo soy. Él es el principio y el fin. Jesucristo, ahorita vamos a entrar más a quién. Ahí, cuando fueron a aprender a Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando vinieron los soldados romanos y venía Judas, entonces dijo, al que yo besare, ese es el Jesús. Entonces cuando los soldados llegaron dijeron que si quién era Jesús, y Jesús le dijo, yo soy. Y los historiadores de esa época dicen que todos se desmayaron. Se desmayaron, ¿no? O sea, no pudieron soportar la presencia de decir el yo soy. Por decir el yo soy. Y dice que se tuvo que esperar hasta que se recuperaran todos, porque todos se habían desmayado, hasta los discípulos se habían desmayado. Sí.
Pues, eruditos pues, que estudiaron la teología. Sí. Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Él y el Padre. No son dos, no son tres. Es un solo Dios. Tres manifestaciones, un solo Dios. Y dice, fíjese, cuando andaba Cristo ahí en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Porque siendo hombre te haces igual a Dios. Aunque, y luego le contesta Jesús, dice, aunque no me creáis a mí, sino creen las obras que yo hago. Entonces, vemos que hoy en día, igual que en aquel tiempo, muchas personas no creen en Dios. No creen en Dios porque Él dice, Él afirma que Él es Dios. Pero muchos no creen en Él. Dicen, no, Jesús nada más fue un ser creado, era como muchos dicen. Pero, bueno, me voy a meter un poquito más ese versículo, pero tenemos que ir más adelante. Ok, entonces vemos que aquí, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué dice primogénito aquí? Primogénito en aquellos tiempos en Israel y hoy en día, vemos que el primogénito es el primer hijo varón que nace en una familia. Es el primer hijo. Pero aquí, y vemos en el otro versículo que sigue en el 16, que no se está refiriendo a creación, a que Él nació primero, porque, ¿verdad? Si nos está refiriendo a herencia, se está refiriendo al primogénito, el que va a heredar todo, a Jesucristo. Sí, o precursor se le dice. O precursor. Precursor, que es el que va primero antes que todos. Sí, el primogénito. Ahorita vamos a ver más esto de primogénito. El 16 dice, porque en Él fueron creadas. Bueno, ya vimos todo, ¿verdad? Todos estos versículos que hablan de Jesús, de que Él es Dios. La misma escritura lo está diciendo. En Hebreos 1:6, el primogénito de toda la creación. Esa en preeminencia de posición y rango. Porque miren, el primogénito, por ejemplo, en Abraham le nació Isaac, pero Isaac fue el primogénito porque no hubo más hijos, pero en Isaac fueron hechas las promesas, ¿recuerdan? En Isaac. Entonces está hablando de un rango porque Abraham tuvo más hijos, pero se está refiriendo el primogénito, ¿verdad? Entonces seguimos. El 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, o sea, de Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué versículo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Las cosas visibles e invisibles. Todas las cosas fueron creadas. Y tiene dominio sobre los principados, potestades, todo lo creado. Los ángeles fueron seres creados. Todo lo que está en el cielo fue creado. Dios nunca ha sido creado. Jesucristo no fue creado. Yo estaba mirando hace unos días a una persona que estaba predicando y él estaba diciendo que Jesucristo no era Dios, que Él fue un ser creado. Pero aquí dice el primogénito, el unigénito. En griego, unigénito quiere decir el único en su clase. Porque puede haber muchos más, pero cuando la escritura está diciendo el unigénito, quiere decir en griego homógenes, que es el único en su clase, así como vemos nosotros que es la imagen del Dios invisible, la misma sustancia. Y el unigénito es igual, es igualito a Dios. En Génesis también dice que el Padre dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Habló en plural, en tres personas. Habló en tres personas. Hagamos al hombre a imagen de nosotros.
Sí. Entonces vemos que Él es el unigénito, es el que tiene no nada más dominio sobre todo lo creado, sino lo que nosotros podemos ver y lo que nosotros no podemos ver, dice aquí, lo visible e invisible, sean principados, tiene Jesucristo como Dios, Él tiene poder sobre las potestades, las huestes espirituales de maldad, de todo, Él tiene la posesión. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Aquí vemos el principio y el fin. Todas las cosas tienen un principio y pero aquí lo hacen ver al Señor Jesucristo como que Él tiene un principio cuando dice primogénito, pero no se está refiriendo al que nació primero, sino está refiriendo en un rango de autoridad. Así como en una familia cuando nace el primer hijo, ¿verdad? El primer hijo es el que, pero no siempre fue así. Por ejemplo, nosotros aquí en la familia, mi hermano Fernando es el primogénito, ¿verdad? Para que me entiendan, ¿verdad? Y él es el que siempre ha sido como el segundo de mi papá, como quien dice, ¿verdad? Él es el que tiene, después de mi papá, la autoridad. Entonces, pero aquí vemos que el unigénito es Jesucristo, aunque no siempre fue así. Y esto es para los que dicen que Jesucristo fue creado y que antes ya había una creación. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nació Jacob y Esaú, Esaú nació primero. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? A Esaú aborrecí y amé a Jacob. Y en Jacob fueron hechas las bendiciones que venían desde Abraham. Entonces vemos aquí que es un rango, ¿verdad? Esto lo estoy diciendo porque no es un ser creado. Jesucristo es Dios. Aquí dice, Él era antes de todas las cosas, como vimos ahorita que dijo, antes que Abraham era, yo soy. Él dice, yo soy el principio y el último, yo soy en Apocalipsis el alfa y el omega. Dios nadie lo creó, Él no tuvo creación, Él siempre ha sido, hasta ahí llega nuestro conocimiento humano. Nosotros no podemos saber más allá. Porque es una de las primeras preguntas que nos hacemos siempre. Bueno, ¿y quién creó a Dios? Dios no fue creado. La misma Escritura dice que Dios no fue creado. Entonces Él no tuvo un principio. Él es el principio y el fin. Ahora, Jesucristo es invisible. Dios es invisible. Él no tiene un cuerpo como nosotros. Él no tiene carne ni huesos. Ni lo podemos ver. Aunque queremos ver a Dios, veamos a Jesucristo. Él vino y estuvo aquí 33 años, 3 años su ministerio, y Él vino a enseñarnos quién era Dios y lo que teníamos que hacer nosotros para conocerle. Porque de otra forma no estaríamos ni cerquitas y así, teniendo la imagen de Él. Ahora sí no. Entonces vemos que Él no tuvo un principio. Él siempre ha sido. Por ejemplo, las leyes que nos rigen a nosotros, la ley de la gravedad, la ley de que pues nos estamos envejeciendo, Él no aplica para Él no existe el tiempo, Él vive en una eternidad, Él no vive en el tiempo de nosotros. Entonces nosotros vamos a estar en ese tiempo, pero ahorita nosotros nos envejecemos, vamos a morir, el tiempo está pasando, está contando, para Él no existe, para Dios no existe el tiempo, las leyes no aplican a Él. Amén. Entonces seguimos, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de primogénito, en Éxodo 4 dirás, cuando le dice a Moisés, cuando fue con Faraón, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi primogénito, es mi hijo, mi primogénito. Vemos aquí que ya había otros pueblos, pero a Él le plació a Israel, ¿verdad? Él vino a ese pueblo. Dios vino a ese pueblo. Entonces vemos aquí ya la palabra de primogénito. Apocalipsis 5:1, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Mire, vemos aquí como dice, y de Jesucristo el primogénito de entre los muertos. Esa palabra también, por ejemplo, ¿por qué dice el primogénito de los muertos? Jesucristo es el único que se ha levantado de entre los muertos. No ha habido otra resurrección. Aunque Él resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, a muchos los resucitó. Pero ¿qué pasó? Volvieron a morir. Él nomás para mostrar su poder, que Él tenía el poder de la vida, la resurrección de los muertos.
Era cuando Cristo en la cruz dice consumado es, Él va al infierno y arrebata las llaves de la muerte a Satanás. ¿Por qué? Porque antes estábamos condenados a una muerte espiritual sin Dios, porque no había forma de salvarnos. Por eso vino Jesucristo y Él vino y tomó el lugar de nosotros. Por eso hay tantos cantos del poderoso. ¿Dónde está? Es un Dios chiquito, es un Dios valiente, es un Dios fuerte. Que Él vino y no nada más vino y no sufrió. Lo que sufrió en la carne, en el cuerpo, eso no fue nada. Lo que Él verdaderamente subió, y lo han tragiversado mucho cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él lo que estaba sufriendo era la separación de Él, porque Él en ningún segundo se separó, porque Él era un hombre. Hay que recordar que Él era un hombre, Jesús también, pero era Dios. Él todos los días en la mañana se levantaba antes que saliera el sol y iba al monte solo a tener esa comunión con Dios, a orar. Él vino a enseñarnos lo que nosotros teníamos que hacer. Fíjense, Él siendo Dios, vimos en Filipenses ahorita que Él se despojó de todo. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que orgullecernos de decir, bueno, yo no necesito hacer nada de eso? Y es tan bonito, es tan hermoso cuando uno se arrodilla delante de Él y dice: Señor, aquí estoy. El poder de Cristo viene, porque dice que el mismo poder que levantó el Señor de los muertos, ese mismo poder nos va a resucitar a nosotros en poder y en gloria y en un cuerpo glorificado. A los que acepten, esa es una bendición a los que acepten el plan de salvación de Cristo. Y siempre dice: ¿por qué está diciendo eso? Porque eso es el Evangelio, ¿verdad? Y el conocer al Señor Jesucristo, porque esas cosas quiero desde el Antiguo Testamento en Jeremías 9:11, ¿verdad? Dice: porque quiero que me conozcan a mí, quiero que me entiendan y me conozcan. Esas cosas yo quiero, dice Jehová en el Antiguo Testamento. Y ahora aquí Cristo nos sigue diciendo de que depositemos esa confianza en Él para que nosotros vayamos con Él. Y el Señor es poderoso. ¿Quién puede decir amén? Amén. En Colosenses 2:15, mire, vamos para allá. Bueno, aquí estamos en el 2, mire. En el 2:15, fíjese lo que hizo el Señor en la cruz. Estamos hablando de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Rey. Mire, vamos a ver un poquito de lo que Él hizo. En el 2:15, en Colosenses ahí mismo, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está lo que decíamos ahorita. El Señor, cuando Él resucitó de la muerte, Él fue y le quitó las llaves y despojó a los principados, a los que tenían, a todos estos principados y potestades son demonios, son Satanás, el reino de las tinieblas, que tenían acaparado a las personas. Y todavía, pero por eso vino Jesucristo, para salvarnos de la esclavitud del pecado. Entonces aquí vemos en el 15 que Él los despojó a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, por el significado de la cruz, es nuestra victoria. Él nos ha dado la victoria en nuestras manos, nos lo ha regalado, es por gracia. Eso que nosotros nunca podíamos ver alcanzado, Él nos lo regaló y está al alcance todavía de todos nosotros. Miren en el 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es poderoso. No hay otro igual que Él, porque Él es Dios. Él crió a los ángeles, a los santos, a las personas, a todo lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el único que merece que nosotros lo adoremos y le hagamos caso, porque dice que Él es el único que tiene el poder, la deidad. Y dice en el 10, y vos... dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud. La palabra plenitud significa que es abundante y es llenura de todo. O sea, en Él se encierra todo, y el de la deidad, que es 100% hombre y 100% Dios. Sí. O sea, no hay fuera nada de Él. Y no necesitamos nada más. Exactamente. Y lo dice en el 10 aquí, dice: y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad.
todos los ángeles que pueda haber juntos, ellos se hincan ante la deidad y el poderío de Jesucristo. Y lo dice Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, porque él se lo llevó a Juan en una visión para allá. Y él miró, y cuando miró un ángel y vino y se le hincó. Le dijo el ángel: levántate, porque yo soy consiervo tuyo. Tú no te debes de hincar a mí, sino al Cordero. Te tienes que hincar a Jesús, no a nosotros los ángeles, a nadie más que a Jesucristo. Levántate, y lo levantó, ¿verdad? Dice, ahorita vamos a ver tal vez un poquito más de ahí. Y sigue diciendo en el 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud. Bueno, ahorita lo vamos a leer ese. Gloria al Señor. Entonces, seguimos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjese, eso lo leímos ahorita en el 16, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Imagínense nada más la potestad que tiene Él ahí, la deidad. Él nos creó a nosotros para Él. Hace poquito me preguntaban a mí, me dijo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra máximo, el mandato máximo que tenemos los creyentes? El glorificar a Dios. Sí, Alabarlo y glorificarlo. Para eso nos creó el Señor. Él nos creó para glorificarlo a Él, no a nosotros mismos, ni glorificar a nadie, porque aquí lo está diciendo, las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pero nosotros, muchas veces el ser humano, en su mente finita, dice, no, pues yo como este Dios, qué egoísta. No, cuando el Señor dice, ustedes se pueden gloriar, pero en mí, porque Él es el único, no hay dos ni tres. Él es único, es el soberano, es el único digno. Yo cuando recién vine a los pies de Jesucristo, cuando empecé a comprender todo esto, lloraba y me regocijaba y no podía ni dormir, de que yo descansábamos, y muchos de los creyentes son testigos de eso, descansábamos en que había un digno, y que ese digno no era egoísta, y que nos permitía regocijarnos en Él. Si Él nos permite que nosotros nos regocijemos, porque nosotros no podemos, pero Él es la sustancia, Él es Dios, Él no es creído, al contrario, nosotros necesitamos de Él no necesita de nosotros, y Él tiene demasiado amor para darnos. Como yo le decía en la mañana a mi hijo, ¿verdad? En la mañana, hijo, yo oraba que el Señor derrama de tu amor en mi corazón, porque Él es la fuente. Él es santo, Él es digno, Él todo lo bonito que pueda haber. Y como dice la Escritura, no podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la grandeza de este Dios tan hermoso, tan bello, que ha venido a decirnos, aquí estoy, yo quiero que me conozcan, quiero que vengan a mí, porque así dijo Jesús, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Así que nosotros tenemos que santificarnos en Jesucristo. Y en Romanos 11:36 dice también, como contexto, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Y la Escritura se fija, y hay muchos versículos. En Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De dónde sacan que Jesucristo es un ser creado? Si Él está diciendo, yo hice todas las cosas, desde antes que fuese el mundo yo soy, antes que fuese Abraham, antes que los ángeles, antes que todo, yo era desde un principio, desde que no había nada. Él es. Entonces vemos que Jesucristo es Dios. En Hebreos 1:2, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mire, vamos ahí a Hebreos. Dele para adelantito. Dele como unas 5 o 6 hojas hacia adelante, hacia su derecha. En Hebreos 1:2, para que usted lo pueda leer. En el capítulo 1, versículo 2. Ahí está. ¿A qué horas empezamos? Diga, no todo arregla. 5:15. 5:15. Hebreos, ¿qué dijo? 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesucristo. Está diciendo la Escritura ahí.
Él lo hizo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Juan 1:14, Jesucristo. Porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. La gloria como la del unigénito del Padre. El mismito Dios encarnado, el mismo Dios poderoso, hecho un pedazo de carne igual a nosotros. Y Él dijo que Él no se despojó a Él mismo. Imagínense, Él siendo el creador de todo y dejar que le hicieran todo eso. Sí. Pero Él vino a enseñarnos a nosotros que sí se podía. Sí, Jesucristo pudo. Porque Él se despojó, Él era un hombre. Quitándolo de Dios, Él era un hombre y Él soportó todo. Nosotros también podemos. Ahora nosotros ya no vamos a sufrir físicamente. Podemos sufrir de otra forma, pero Él Él no va a permitir que nosotros nos crucifiquen en una cruz. Él ya lo hizo. Entonces vemos aquí la majestad de Él. Y en el 3 dice: y el cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese nada más. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Su poder, su palabra. Gloria al Señor. En Él antes todas las cosas. Bueno, ya vimos en Juan y seguimos. Si quieren, mire, vamos a terminar aquí. Mire, fíjese por qué en el versículo 5, ahí en Hebreos 1, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Mire, muchas personas dicen que, yo lo oí hace unos días, un predicador dijo que Jesucristo era menor que los ángeles, y eso es una herejía. Porque no hay nadie más. Ya hemos leído bastantes versículos donde Él dice que Él es Dios. Y decir que Dios es menor que un ángel es una herejía, una blasfemia. Decir que Jesucristo es menor que a cualquier cosa que nosotros podamos adorar. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Un pastor que yo miré. Una persona estaba predicando que dijo que Jesucristo era menor. Sí, aquí, sí dice, pero lo sacan de contexto. En el capítulo 12 aquí de Hebreos 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Menor que los ángeles como hombre. Exactamente. Como un hombre, pero no como Dios. Era menor que los ángeles. Cuando vino en carne. Se está refiriendo. ¿Qué diferencia decir? Hombre, este es un Dios chiquito porque es menor que los ángeles. No, en nombre. Tenemos que aprender cuando la Escritura nos está hablando en el hombre, el Hijo del Hombre, Cristo, y cuando es Dios. O sea, no podemos decir, aunque sea en la carne, que Él era menor. Y aquí dice que Él era mayor que los ángeles. Mire, dice en el capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, o sea, a Cristo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: y al que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Qué le está diciendo aquí a los ángeles? Que lo adoren a Dios, a Jesucristo, porque Jesucristo es carne en cuerpo, pero es Dios. Y dice Filipenses 2, capítulo 2, dice que toda rodilla se va a doblar ante el poderío de Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Y esto lo está diciendo a los ángeles, a todas las potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a todos los incrédulos, a los que no van a creer ni han creído en Jesucristo. Toda rodilla se va a doblar. ¿Filipenses qué es?
ya sea Filipenses 2, está el que sigue de Efesios, Filipenses Filipenses 2:10. Filipenses 2, mira desde el 5, Sí, era atrás. Necesito cualquier cosa. desde el 9. Mire, el versículo, capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Fíjese, por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. El 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mire, toda rodilla se va a doblar. Va a decir, bueno, entonces pues yo no me voy a arrepentir, ni voy a venir a Cristo, ni voy a vivir una vida en santidad, ni voy a alejarme del pecado. A cabo, pues de todo modo voy a tener una oportunidad, me voy a hincar allá con Él y me va a perdonar. No, no está diciendo eso. Está diciendo que toda rodilla se va a doblar, pero unos para mandarlos al infierno. Antes de mandarlos al infierno, se van a hincar y le van a decir, tú eres Dios, tú eres Jesucristo, tú eres lo máximo, tú eres Dios, tú eres creador y tú eres todo lo que estamos viendo aquí. Y entonces va a decir, bueno, ya te hincaste, ya confesaste, al lago de fuego. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Se fija? Y al que creyó en Él, pues ese nosotros ya no vamos a ir a juicio. Al que cree en Dios, sino va a ir a las bodas del Cordero, va a ir al tribunal superior, pero va a ir nomás ahí donde nos van a poner también una amonestación o algo por cosas que no hicimos. No vamos a ir a juicio porque en Jesucristo estamos justificados. En Jesucristo. O sea, ya no necesitamos que ir a un juicio. Sí, nosotros ya no vamos, el que está en Cristo y que si usted ya se reconcilió con el Señor, usted ya no ha sido condenado, usted ya no va a ir al juicio. Entonces, ahora pues dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. sí, ya no hay ninguna condenación Y para la los que están en palabra Cristo. condenación significa que hay una sentencia judicial o una sentencia que Dios va a dictar Sí. sobre el que no esté justificado. Sí, y no hemos visto todavía la justificación, ¿verdad? Un día vamos a ver la justificación por cómo somos. Ya hemos hablado un poquito, ¿verdad, hermano? De la justificación. Mire, vamos a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Me gusta hablar del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan, Mejor oírlo porque Evangelio de está Juan. Está muy pegadito a la cierta. 1, capítulo 1. Es que está muy pegada a las hojas, pues como está muy nueva. Capítulo 1 acá. Juan, sí, está para acá. ¿Juan 1? Sí. mire, hemos hablado del primogénito de entre los muertos, ahorita dijimos, ¿verdad? El primogénito entre los muertos. Juan, capítulo 1. Ok, ya los he leído yo ahorita, ¿verdad? ¿Te lo dijiste? Ya lo leímos del 1 al 3. El 12, capítulo 1, 12, porque ya les dije, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. Ok, en el 12, versículo 12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces vemos que el primogénito es Él. Él es Jesucristo. Entonces, el primogénito entre los muertos. Entonces nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él, ¿verdad? Si Él, fíjense, si Él resucitó, ya Él está sentado en la gloria. El mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, Él nos va a resucitar nosotros y nos va a dar un cuerpo
celestial, un cuerpo glorificado. Ese cuerpo no va a tener carne ni sangre, porque dice la Escritura que ni carne ni sangre le harán el Ya reino no, de los cielos. no le va a afectar las enfermedades ni nada. Ya no va a haber enfermedades, no va a haber nada. No va a haber muerte. Por eso sí. Vamos a poder comer sneakers y no nos va a hacer Vamos a engordar ahí. pizza y todo, ¿no? Sí. Bueno, Tenemos una eso sí, no sé, ¿verdad? Bueno, ya habíamos leído los versículos de Juan, ya lo habíamos leído. ¿No? Ya lo, No, no, come. ok, y en Colosenses seguimos ya en el 17, dice, en él es ante todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Mire, en él son todas las cosas y las cosas por él subsisten. Las cosas del universo se rigen por medio de Jesucristo hasta hoy en la fecha. El sol, la luna, el universo, por la mano, en la mano de Jesucristo está. Porque aquí lo dice, en él todas las cosas subsisten. En él todas son hechas. Qué glorioso es ver eso. Y el 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en él todo tenga preeminencia. Y ya hemos leído en Colosenses aquí. Miren, por ejemplo, él es la cabeza. En la cabeza tenemos una glándula que se llama pituitaria. Pituitaria, qué nombrecito, ¿verdad? Lo miré yo ahí lo investigué, esa glándula. Esa glándula la tenemos nosotros en la cabeza, arriba del encéfalo. Esa glándula, ¿verdad?, es la que produce el crecimiento en nosotros. Así Jesucristo es la cabeza del cuerpo de los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Nosotros, los que hemos creído que Él vino. Y él Somos la novia. Sí, se le conoce por mucho, somos el cuerpo de Cristo, la novia, la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero Él es la cabeza, nosotros somos como las manos, las piernas, los ojos. Por eso hay dones espirituales, pero esos dones están todavía hoy en día y es un regalo para el que cree en Él. Al que recibe como hijo, le da un don, pero ese don es para que lo ejerza para su mismo reino, ¿verdad? Para atraer a creyentes, como nosotros seamos testigos de Él, de todo esto. Y vemos que Él es la cabeza. Mire, allí en Colosenses 2:8, fíjese lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, como a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie nos engañe. Él es la cabeza. Él es el que tiene el conocimiento, el poder, la alabanza, la gloria, la inteligencia. Cuando nosotros estamos en Él, todo eso viene y nosotros podemos recibir de todo eso, de la sabiduría, porque el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová, dice el Salmo. Entonces, la sabiduría está ahí. Y ya vamos a terminar. Mira que nadie nos engañe. En Efesios 1, Romanos 5. Miren, quiero cerrar. Vamos a Apocalipsis y con eso vamos a cerrar. En Apocalipsis, para glorificar a nuestro Dios Jesucristo. Es el último libro, Apocalipsis, capítulo 5. Miren, vamos a leer varios versículos ahí y con eso vamos a glorificar a nuestro Salvador glorioso. Capítulo 5. Mira, es un número en la nota. Mire, vamos a ver cómo Jesucristo, no hay nadie como Él. Por eso ahí vimos ahorita que leímos que los ángeles adoren al Señor, todo lo que está ahorita en el cielo adora y alaba al Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. También dice que nosotros fuimos creados para la alabanza. Así que a mí me gusta mucho mire, la música cristiana, allá va a ser que gusto. disculpen las creencias de muchos, pero no hay nadie que nosotros tenemos que adorar más que a Él, ¿verdad? Hay muchas tradiciones, muchas cosas, pero yo no lo quiero convencer. La palabra misma
es la que lo tiene que convencer. Porque yo lo respeto, nosotros respetamos, ¿verdad?, a todas las personas que creen en esto, no es nuestro trabajo convencerlos, sino del Espíritu Santo, sino de Dios, ¿verdad? Pero fíjese cómo todo este capítulo enfoca al Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo, ¿dónde está ahorita? Está sentado en el trono. Y aquí va a hablar el apóstol Juan, el discípulo amado. Mire, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y vi un ángel que pregonaba a gran voz, diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. ¿Qué era el libro ese? Era el libro con los 7 sellos. Era el título de propiedad de la tierra. Jesucristo tiene el título de propiedad en sus manos, sellado con 7 sellos para que nadie lo pueda abrir. Y aquí está diciendo el apóstol Juan, no encontré a nadie que pudiera abrir el título de propiedad de la tierra. No encontré a nadie. Y lloraba yo mucho, dice en el 4, porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el sello, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá es Jesucristo. El león de la tribu de Judá. Él es digno, dice el anciano este que estaba en el cielo. Y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, a quien tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha al que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. ¿Se fija? Cuando el cordero, el Señor Jesús, vino y tomó el libro, se postraron rapidito los seres vivientes y los ancianos y todos los que estaban ahí. Los 24 ancianos representan a la iglesia y a las 12 tribus de Israel. Esos 24 ancianos. Y se postraron ante él, ante el cordero, y todos tenían arpas de oro llenas, que son las oraciones de todos los santos, y cantaban un cántico nuevo, lo estaban alabando porque él pudo agarrar ese libro con los 7 sellos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para con Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nosotros reyes y sacerdotes, nación santa. Nos ha hecho un linaje exclusivo a los que creemos en él. Todavía nos ha hecho una nación santa, o hay linaje escogido para su gloria. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y muchos seres vivientes y los ancianos, y el número era millones de millones, y que decía a gran voz, el cordero fue inmolado, es digno de tomar. ¿Qué iba a tomar? El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Ya habíamos leído este versículo otras veces, ¿verdad? Pero aquí está la misma palabra, está diciendo que el Señor tiene toda la deidad, todo el poderío y todo el poder sobre nosotros, sobre lo que está en el cielo y lo que está abajo en la tierra. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién puede decir amén al Cordero? A Jesucristo, el verdadero, el león de la tribu de Judá, el Dios que vino y se encarnó, se humilló a semejanza de nosotros para venir a rescatarnos y darnos todo eso. Así está diciendo aquí todo este capítulo, que Jesucristo es el que merece la gloria y la honra y toda la alabanza. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Todo bien? Ok, vamos a hacer una oración. Nomás voy a apagarle aquí. Dios los bendiga a todos que están en el canal de YouTube. Vamos a hacer una oración ahorita. Me voy a quitar la cámara porque el tiempo se acabó aquí. Gracias, Dios los bendiga.